vamos a hacer un pollito. Entonces, para que los que tengan gusto de participar lo puedan realizar. Si quieres otra vez, otro clic. Impacto en la satisfacción del ciudadano. Miren, la calidad y la atención al ciudadano tiene un impacto directo en la satisfacción de los usuarios. Cuando los ciudadanos reciben un servicio eficiente, amable y eficaz, experimentan una mayor satisfacción con los servicios que reciben. Y hay que diferenciar las diferentes empresas, la metodología que utilizan las empresas. Bueno, no es lo mismo el servicio que brinda la municipalidad del Guarco que el servicio que brinda una zapatería. Son totalmente distintos. Y la capacitación a los asesores de venta o a los de plataforma de servicios son distintas. ¿Por qué? Porque buscan diferentes metas. En la municipalidad de Cartago o la municipalidad de Huarco, ¿cuál es la meta que busca? Bueno, satisfacer la necesidad del cliente. Que cuando el cliente llegue, se vaya satisfecho al realizar las consultas, los trámites. Y por ejemplo, cuando un ciudadano va a consultar pago de bienes inmuebles, entonces muchos de los ciudadanos no saben ni siquiera que tienen que pagar eso o tienen que pagar otro impuesto anual o demás. Entonces es importante que ustedes les brinden toda la información. Bueno, ¿sabías que también tendrías que pagar esto y esto? ¿Tienes alguna otra consulta? Bueno, perfecto. Tal vez el ciudadano no sabía que tenía que pagar eso. Yo les cuento, hace muchos años, cuando vivía en Cartago, porque ahora vivo como vivo en Cartago, no sabía que tenía que pagar el impuesto sobre la recolección de basura por aparte, porque cuando yo estaba en Cartago, y el municipio que me tocaba, se pagaba junto con el agua. Entonces, cuando llegué aquí, yo estaba todo feliz porque ya pagaba el agua y estaba al día con todo, pero resulta que no, que estaba atrasado con esa partecilla. Entonces, si yo de inicio, cuando voy a pagar o hacer la exoneración de bienes inmuebles, me dan toda la explicación, bueno, recuerde que esto usted no debe, o recuerden que estos son todos los servicios que usted debe pagar, pues para mí no hubiera sido una salvada. Entonces, yo me asesoro mejor. Pero eso depende mucho de la calidad que brinden en plataforma o el encargado de ciertos departamentos. Si quieres, continuamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la zapatería, hay un video muy bueno en Facebook que hace un experimento social. Entonces viene un muchacho y quiere comprar unas tenis que no existen. Entonces quiere una reacción del asesor de ventas. Entonces le dice, buenas, necesito unos tenis Nike color fucsia que tienen un bolsito atrás con cordones metálicos, ¿verdad? Entonces el asesor se queda asustado y dice, no, aquí no tenemos eso. Bueno, gracias. Y se fue a diferentes zapaterías y la respuesta fue la misma. No, disculpe muchacho, sinceramente aquí no tenemos esos zapatos. Bueno, pero ¿qué es lo que quería realmente escuchar esa persona o poner a prueba? Bueno, llegó del último cliente o de una última zapatería y le dijo, mira, tienen estos zapatos de esa calidad, y muchacho, no tenemos esos zapatos, creo que no nos ha llegado. Sin embargo, tenemos unos muy parecidos a esos, o que tal vez te puedan gustar o se te verían geniales. Hizo todo, les trajo el zapato, se los probó y el muchacho se los llevó y lo vendió. Entonces, ven la diferencia. ¿Por qué? Porque en una zapatería buscan aumentar las ventas. Ellos tienen comisiones por las ventas que vayan a realizar. Si yo fuera el jefe de esa empresa, si yo escucho a todos los anteriores, tendría que volver a hacer una capacitación exhaustiva y darles esa charla. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, aunque no esté el producto, vendan aparte. Y yo les voy a contar, yo he tenido experiencia en el servicio al cliente en una empresa que estuve reclamo de tarjetas. Bueno, ustedes saben que hay que tener también paciencia en cierto sector, porque cuando son reclamos la gente viene molesta. Pero también he tenido mucha experiencia porque toda mi familia es de Santa Cruz de Turberbe, donde queda Sonatillo, y siempre acompañaba yo a mi tío a las ferias. Y ustedes saben que el servicio que se vende a una feria es muy diferente a una zapatería, a un banco, a una municipalidad. Ahí se vacila más, de hecho el vocabulario es diferente, entonces uno tiene que adaptarse a todo eso. Pero
muy bueno porque uno aprende de todo. Y les comento, un día llegó un cliente, estaba llenísimo la feria, nos estaban comprando bastante, y llegó un cliente muy molesto con una bolsa de queso llena de suero. Y nos dijo, entonces yo lo atendí y le dije, ¿vieras en qué le podemos ayudar, caballero? No quiero que me ayuden en nada, debo presentar un reclamo porque ustedes me vendieron un queso que no era. Les pedí seguro y me dieron un queso tierno. Y yo, qué vergüenza, señor, no sé quién lo atendió, si mi tío, mi primo o mi persona, pero ya en su momento se lo cambio. No quiero que me cambie el queso. Y yo, disculpe, señor, está bien, lo entiendo. ¿Cuánto fue que le cobramos y le devolvemos el dinero? Tampoco quiero que me devuelvan el queso. Ustedes son unos irresponsables porque venden pegas de todo. Y yo quiero ver, señores, que esos quesos están a la par y como hay mucha gente uno puede equivocarse. Pero si quieren le devolvemos el queso, el que usted quería, le devolvemos una parte y le damos una regalía. No quiero que me vendan nada. Entonces es complicado atender a una persona así. Y sobre todo cuando uno viene cansado de las ferias, con todo el ánimo, pero cuando es un cliente muy molesto, cuesta mucho. Cuando ya yo estaba a punto de enrollarme las mangas, una de los clientes le dijo al señor, vea señor, yo tengo más de 25 años de comprarles a ellos. ¿Se han equivocado? Sí, se han equivocado muchas veces. ¿Pero por qué se equivocan? Bueno, ellos se levantan a las 11 de la mañana, unen las vacas, preparan las urnas para el queso, vienen aquí a las 12 de la noche para que usted tenga un queso fresco. Se pueden equivocar por eso, porque ellos vienen cansados, pero le están devolviendo el queso, la plata, y usted no quiere, háganme el favor y se va de aquí. Y el señor todo asustado porque fue una señora, ¿verdad? Entonces yo, bueno, gracias señora. Pero hay que tener también paciencia en ocasiones. Y ustedes, bueno, los que trabajan en plataformas de servicios, saben a lo que me refiero. Porque tú clientes que no sé cómo se levantaron, pero vienen bastante molestos, así como vienen otros muy amablemente, y hay de toda clase, ¿verdad? Pero siempre debemos nosotros como funcionarios tener ese respeto y la paciencia, es agotar todos los medios, pero nunca ponerse igual que el cliente, enojado. Hay que esperar que se le baje y nosotros siempre vamos a realizar nuestro trabajo como tiene que ser. No sé si me ayudas con la opinión. Bueno, la anterior, creo que... Ajá, la anterior también. Ajá. No, sí, entonces es la que sigue, disculpa, es que pensé que sería otra. Entonces, eso es crucial porque, bueno, si alguno tiene alguna consulta además, y me puede levantar la mano o me interrumpe, no hay ningún problema. Hay un concepto que se llama fidelización, que es una satisfacción alta, fomenta la lealtad del ciudadano hacia la organización. Un ciudadano satisfecho es más probable que continúe utilizando los servicios y recomiende la organización a otros. Yo sé que ustedes no ocupan aumentar las ventas y demás, pero yo sé que ustedes manejan índices de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte contable hablamos de los KPI, los Key Performance Indicators, que son los indicadores de desempeño, relaciones financieras y demás. En la parte de recursos humanos o talento humano también se utilizan. En la parte de servicio al cliente o atención al cliente también lo utilizan. ¿Por qué? Porque las empresas de servicio se miden por la satisfacción hacia sus clientes. Entonces esta parte es muy importante. Y sabemos que a pesar de que ustedes no tienen que aumentar las ventas o vender ciertos productos, sí es importante la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan, hoy ya tenemos mal al cliente, quejas, pues en algún momento alguien se van a sonar. Y una de las que ahorita vamos a ver en la misión y visión está implícito eso, la parte de la calidad. Reducción de quejas. Una atención de calidad minimiza la cantidad de quejas y reclamaciones, alineando la carga administrativa y los costos asociados con la reducción de problemas. Evidentemente, sí, hay siempre ustedes tienen buzones de sugerencias, de quejas, y bueno, espero que lo lean, ¿verdad? Cuando ustedes ven que es queja tras queja, más de
ese funcionario me atendió malísimo. Vengo 2 meses porque cuando la vi la primera vez me dijo que tenía que pagar este impuesto, entonces otra vez tengo que pagar pases o el bill para trasladarme. Soy una adulta mayor, no puedo estar movilizando tanto, entonces son reclamos y reclamos. ¿Qué tiene que hacer la administración? Capacitar. O bueno, el jefe está muy ocupado, pero tiene que hacer otra reunión por aparte. Mira, chicos, ya este tema hemos hablado. ¿Cómo es posible que hablen mal de esa persona? Yo sé que ese señor tiene un carácter muy fuerte, pero ustedes tienen que tener paciencia. Entonces, son un montón de costos que no solo son costos monetarios, sino de tiempo, que el tiempo ustedes saben que es valioso, que ese tiempo lo pueden ustedes utilizar para mejoras y no para retroceder. Y la siguiente figura, si no se favor.